Lo oculto siempre ha generado una atracción irrefrenable sobre el ser humano. Llegar a aquellos lugares que parecen inaccesibles, encontrar lo que no se sabe que existe, o la búsqueda de límites que superar han movido a la humanidad y han hecho que ésta avance. La minería es una de esas actividades consideradas primarias, pero que más allá de su aparente brusquedad y su extrema dureza, desprende un halo de misterio, de épica, de lucha entre el ser humano y la naturaleza. Las minas han formado parte de nuestra historia. Sin ellas no seríamos lo que somos. Los prehistóricos, los romanos y nosotros mismos hemos acariciado una y otra vez el corazón de la tierra para sacar de allí algo que nos hiciera avanzar. Pero ¿qué sucede cuando los picos y barrenas quedan silenciados? Cuando los mineros abandonan su épica labor, cuando las minas se cierran. La naturaleza trata de recuperar lo que un día le fue arrebatado y lo hace a una velocidad vertiginosa. Convierte las labores del hombre en un paisaje más, oculta y sume en las tinieblas su lado más íntimo, hasta que alguien decide volver a resucitar aquellos espíritus mineros que navegan en la sangre de quienes no reniegan de su pasado. El paisaje esconde espacios a caballo entre la realidad y la mitología. Lagos glaciares formados hace miles de años esconden monstruosas criaturas que amenazan a todo aquel que se asoma a sus aguas. Agudas cumbres son producto de la furia desbocada de gigantes que con sus manos fueron capaces de romper la piedra. Profundas grietas abiertas por báculos sagrados que protegieron a santos y santas de la amenaza de las rafias musulmanas. O extensos prados donde nacieron caballos que acompañaron a los héroes de nuestra historia a vencer en cruentas batallas. El mito nace cuando un lugar se reviste de extraordinaria admiración y estima, pero al igual que nace, se puede esfumar cuando cae en el olvido. Hoy volamos sobre la reserva de la biosfera del Alto Bernesga, pero no buscamos sus amplios valles o los frondosos hayedos como el de Ciñera. Queremos enfrentarnos a un mito que se encuentra bajo tierra, el primer latido minero de toda esta zona de la montaña central leonesa. Nos encontramos dando vista a la famosa mina profunda. Esta fue la mayor productora de cobalto de España en el siglo XIX y principios del siglo XX. Es una mina que atesora una explotación prehistórica, la más grande que se conoce en Castilla y León. El yacimiento se formó por la acción de fluidos hidrotermales que convirtieron las calizas, que son grises, en dolomías, permitiendo que los fluidos las atravesasen y les produce un cambio de color más anaranjado. Estas dolomías es el colector de los minerales de cobre que a partir de esa porosidad formaron las bolsadas de mineral. Justo donde termina la nieve se encuentra la parte más antigua de la mina. En el siglo XIX a finales se hicieron los otros dos niveles principales hasta alcanzar una profundidad donde el agua impidió progresar los trabajos mineros. Alcanza 180 metros de profundidad. De esta mina hace 5.000 años salieron toneladas de cobre para fabricar el bronce que se utilizó en toda la meseta norte de España. Nuestro objetivo en el horizonte y las viejas fotografías en blanco y negro como único rastro. El viaje a las profundidades de la profunda y su historia de más de 5 milenios ha comenzado. Por aquí venía una vía de ferrocarril que salía justo de la vía inferior, el socavón Sanz. Hay varios sondeos aquí metidos. Todo lo que hicieron aquí pues lo hicieron en la parte alta y no está muy... claro, está todo explotado, ¿no? Tenían que haberse metido para ahí, pero ponerse a abrir las galerías y eso decían que salía muy caro. No podía iniciar una explotación si no había un grupo inversor grande, ¿no? Esto es todo lo que se conserva.
La Fototeca del Patrimonio Cultural de España custodia un puñado de fotografías que evocan el complejo minero que existió a orillas del arroyo de la Vega. Hoy de aquellos edificios no queda nada, al menos en la superficie. El ingeniero de minas Roberto Matías pretende demostrar que la profunda aún sobrevive bajo tierra. Esto tiene oro, muchísimo oro. Tiene cobalto, que es materia estratégica. Tiene uranio, pero básicamente el oro es impresionante. Aquí ha habido muestras con 106 gramos de oro por tonelada. En mineral, ¿eh? 106. Eso es una pasada, claro. Falta el volumen de reservas que te permite eso, ¿no? Es muchísimo, muchísimo. En primario, todo en primario. Pero el problema de esto es que la mina es un cilindro vertical. Entonces tienes que ir cacharreando buscando una ampliación de la masa y es muy poco. Es tan brutal las pendientes que no puedes. Pero con esos contenidos en oro es interesante. Este es uno de los planos más antiguos de la profunda. En él se pueden ver las diferentes galerías de explotación, muchas, y es que la profunda era una mina de la que se podían extraer gran cantidad de minerales. No solo el cierre de la mina ha provocado que el mito de la profunda se haya diluido, también el propio terreno, castigado por los picos y barrenas, se ha encargado de sepultar bajo toneladas de roca aquella historia. Y fijaros qué interesante esto. Interesante porque la naturaleza se ve cómo se cambia, ¿no? ¿Veis estas rocas de aquí, todas estas? Esa y esa de ahí han caído en un desprendimiento natural de ahí. A donde estamos nosotros. Es claro que esto cae en un momento que en principio aquí no había nadie, ¿no? La galería principal de la mina está ahí abajo. Si entras por ahí, sales por donde vamos a ir ahora. Se ha tapado con el derrumbe. Se ha tapado una parte con el derrumbe, se entra. ¿Qué ocurre? Que tiene todo esto de agua y lodo, entonces acabas eso. Y hay una experiencia que yo siempre que vengo aquí me gusta mucho, porque vivimos en la era del petróleo y no siempre sabemos de dónde viene. Esto es caliza bituminosa. Hablamos de 350 millones de años de roca, ¿eh? Lateral. Oledla. Gasoil. A gasoil. Ese es el origen del petróleo, la caliza bituminosa. Gasoil, literalmente. Sí, para lo que ya aprendemos una cosa más. Hubo un tiempo que en Francia se sacó petróleo de ahí, ni más ni menos. Estamos ya en la mina, vamos a subir a la parte alta para que veáis la gran cavidad que tenemos en la mina a la profunda. En la expedición nos acompaña Javier de la Viuda, el presidente del Instituto de Estudios Montaña Central Sangre Minera, una de las personas que lucha porque este patrimonio no se pierda y sea, en la medida de lo posible, puesto en valor. Al final, quien más o quien menos, todos aquí tenemos familia minera, ha sido minero, desde el panadero hasta el último alcalde de cada pueblo tiene una vinculación con la minería. Este tipo de lugares, sobre todo aquí en la zona de arriba de la Tercia, siempre se escuchan pues, por los ganaderos, por los pastores, por los cazadores que pasan por aquí, pero sin embargo no es una zona realmente muy conocida. Yo la primera vez que conocí este lugar quedé totalmente sorprendido. Al final estamos más acostumbrados quizás a aventurarnos un poco en minería de carbón, que es lo que más se estila por esta zona, y quedábamos totalmente anodadados de que hubiera esto y que se remonte a toda esa historia, a la prehistoria, a muchos miles de años atrás. No lo concebimos a día de hoy que se pudiera hacer esto. Cuentan leyendas de gente que ha podido caer por algún agujero, por algún recoveco de una zona tan escarpada, de una zona que es un poco anárquica, puede parecerlo, que realmente no lo es, viene todo bien
conjugado, pero al final se comenta toda esa serie de mitos de esta zona un poco más arriba de la montaña. Solo tienes que ver el paisaje que tenemos, es totalmente idílico, no solo las minas que encontramos, sino el paisaje que nos lo rodea. En toda la cuenca ciñera matallana, toda la zona del Bernesga, encontramos muchas minas de carbón totalmente abandonadas a su suerte. Minas como esta, que son incluso desconocidas para la gente de aquí, es un valor patrimonial, social y sobre todo que puede resurgir ese orgullo minero que tenemos en esta comarca y que parece que no quiere que se levante, parece que no quiere aprovecharse, tanto para cosas turísticas como para sociales. Después de una caminata ladera arriba, llegamos al punto más alto de la explotación, lugar en el que Roberto Matías descubrió un hallazgo sorprendente y que convirtió a La Profunda en un yacimiento arqueológico con miles de años de existencia. Y aquí, en el siglo XX, se puso al descubierto la zona prehistórica, que está precisamente ahí. ¿Eso que es la cuevona? No, la cuevona es eso de ahí abajo. Esos son la entrada a los restos de minería prehistórica que tenemos. 35 metros de galería hecha con masa de piedra. Vamos a verlo. Tenemos que coger esa. Esos carámbanos son muy peligrosos, porque son muy inestables. Cuando descongelan se pueden caer. Un año, hace mucho tiempo, pegábamos un grito y caía piedra. Cada grito que pegabas caía un trozo de piedra. Nos encontramos en una de las mayores joyas de minería prehistórica que tenemos en Castilla y León. Se trata de la Galería Prehistórica de la Mina La Profunda. Este lugar que vemos, que ha sido casi parcialmente desmantelado por la minería moderna, conserva las huellas de mineros que hace 5.000 años estuvieron perforando estas montañas en la búsqueda de minerales de cobre. Una extraordinaria galería de 35 metros de longitud, donde buscaban las bolsadas de mineral para ir produciendo ese mineral verde principalmente y azul que permitía fabricar objetos de bronce en toda la meseta norte. Se hacía exclusivamente con herramientas de piedra. Seleccionaban en los ríos los cantos rodados de una forma ya adecuada, tallaban incluso puntas para poder perforar y simplemente golpeando con herramientas de mano o herramientas enmangadas eran capaces de perforar todo esto. Sabemos por distintas evidencias que aquí el fuego no se utilizó con tanta profusión como puede ser en otros lados, ¿no? Este mineral, dolomita, la roca es dolomía, se puede perforar, excavar con herramientas mecánicas, mientras que el cuarzo, que donde sí se utiliza el fuego sistemáticamente, es prácticamente imposible con herramientas de hierro, incluso tampoco con las de piedra. Entonces, aquí creemos que todo ha sido realizado con herramientas de piedra, de las cuales se conservan varias en el Museo de León. Todo esto eran bolsadas, cámaras que tenían el mineral y lo fueron sacando poco a poco. Vaya eruditos para su época, ¿eh, Roberto? Pues imagínate el valor que tenía que tener el cobre. A mano, sí, absolutamente todo a mano. Y dándole la forma de bóveda, con lo que hablaba yo con Roberto. Ya sabían cómo tenían que darle forma a la galería. Es que no veo. Vale, estoy aquí. A ver, no veo el suelo. Perfecto. Voy a dejar pasar a los demás. La mina prehistórica estaba compuesta de grandes cámaras de explotación porque aprovechaban íntegramente las bolsadas de mineral. Esta es una de las que han quedado, no es la más grande, pero sí es la más accesible y fijaros qué volumen tiene en perspectiva de hasta qué punto se empeñaron los prehistóricos en sacar mineral de aquí. Las cámaras estaban comunicadas por las galerías, un sistema primitivo pero efectivo. Buscaban las bolsadas de un modo u otro, iban siguiendo las pequeñas vetas de mineral y donde había mineral ensanchaban y sacaban todo lo posible. Trabajo manual, extenuante,
con medios rudimentarios y sin más conocimiento que el instinto. Con eso se enfrentaron aquellos primitivos mineros a la fuerza de la naturaleza. Así fue como excavaron y excavaron hasta crear una verdadera fortaleza subterránea, en la que estrechos pasillos daban paso a zonas de extracción. Pero ¿cómo eran capaces aquellas personas de organizar su trabajo? ¿Dónde sabían que había que picar y cuándo debían parar? De aquellos trabajos realizados hace miles de años no existen documentos, pero las investigaciones arqueológicas han permitido interpretar las huellas dejadas en la roca, para así reconstruir aquel pasado minero. Aunque ya prácticamente no se conserva mineral en las paredes de estas cámaras, había mineral que los prehistóricos fueron capaces de sacar extrayendo, golpeando con mazas de piedra, ¿no? En cuanto encontraban alguna fisura que podía dar mineral, ensanchaban abriendo la cámara para sacar las bolsas de mineral y así sistemáticamente, hasta el más mínimo resquicio de mineral de cobre, eran capaces de extraerlo. La roca donde está excavada la mina es una roca bastante dura, pero susceptible de ser reducida a polvo por la utilización de mazas de piedra. Eran mazas hechas con cantos de cuarcita que al estar ya rodados en los cauces fluviales conservaban las partes más duras, ¿no? Y así eran capaces de poder romper la piedra. Golpeaban la zona que circundaba la masa mineralizada y van sacando poco a poco las partículas de mineral. Y aquí podemos observar cómo ha quedado el resto de una en el fondo. No ha interesado sacarla más porque era muy pequeña, pero todo esto tuvo que estar lleno de mineral. Aquí y más arriba en varios sitios. Es una mineralización irregular que les obligaba a hacer muchos pequeños espacios donde sacar el material, pero aún así, en conjunto, son unas dimensiones verdaderamente extraordinarias. Caminar por las entrañas de la profunda exige ir con pies de plomo y midiendo cada paso que damos. Máxime si se tiene en cuenta que la galería primitiva que recorremos desemboca en un abismo de más de medio centenar de metros. Un agujero físico, pero también temporal, que nació fruto de las excavaciones más modernas que atravesaron los trabajos antiguos. Nos encontramos en la parte final de los restos de la galería prehistórica, que ya ha sido interseccionada por la mina moderna. Eso sería la parte de la Cuevona. Cortó todas las labores prehistóricas y fue profundizando hasta alcanzar 180 metros de profundidad en distintos niveles. En época prehistórica fueron entrando, golpeando con mazas de piedra, siguiendo las vetas de mineral. En algunos casos se ensancha donde hay más bolsadas y en otros se estrecha donde simplemente están buscando diferentes puntos de eso. Para encontrarlo, tiene una huella en superficie que son las manchas verdes de mineral de cobre. Básicamente se permanece en la superficie porque no se disuelve apenas con el agua, y encontrando esas manchas de cobre, excavando ahí en profundidad, se pueden encontrar los distintos amontonamientos que hay de ese tipo. Así, en época prehistórica, fueron capaces de penetrar entre 50 y 70 metros de profundidad. Encontrar labores prehistóricas de esta envergadura supone una verdadera proeza para la época y muestra también la necesidad que había ya de comercio de metales en toda la civilización. Florencio Fernández, director técnico de Aitemin, forma parte del grupo. Él conoce mejor que nadie los peligros que una mina puede esconder, entre ellos una posible falta de ventilación que podría provocar que los niveles de oxígeno descendieran hasta límites peligrosos. En este caso, la conjunción de la minería prehistórica y la moderna garantiza la circulación del aire. Conecta con una minería más reciente, que es minería del siglo XIX, donde ambos explotaban pues una mena de cobre. Los primitivos seguían las venas extrayendo el mineral.
Posteriormente la minería moderna, la minería del siglo XIX, pues conectaron a lo grande, conectaron con galerías. Aquí aparece al final una cuevona. Esa cuevona permite un circuito de ventilación primaria dentro de la instalación minera, con una entrada y una salida y conexión hacia la minería del siglo XIX. Como es una ventilación natural, pues hay ocasiones en que la ventilación va en un sentido y en otro sentido en otras ocasiones, dependiendo de las condiciones climáticas de la zona. Bien la exposición y calentamiento de la entrada de la boca de mina al sol, o bien las condiciones del fondo de la cuevona, donde puede haber una temperatura más fría y se conectan mediante dinámica de fluidos. Esta labor minera antigua del Neolítico conecta con una cueva natural que lo aprovecharon en el siglo XIX para seguir el yacimiento y aprovecharlo, beneficiarlo en mejores condiciones. ¿Queda algo de aquella mina de la que se extrajeron numerosos tipos de mineral? ¿En qué condiciones se encuentra? Muy pocos han accedido a las entrañas de la Tierra en los últimos 100 años. Lo que allí queda es un misterio. Una mina cerrada puede esconder tesoros, pero también peligros. Más de 100 veces la radioactividad normal, y es debido precisamente al contenido en uranio de esta mina. Mineros, ingenieros de minas y el resto de la expedición quieren saber cómo es la profunda del siglo XXI, volver a las galerías ya olvidadas, regresar al símbolo de toda una comarca. La incógnita es si podrán hacerlo. Es una alarma por CO2. Posiblemente al remover las condiciones de la cámara han aumentado los valores. Estamos dentro de límites seguros, es la primera alarma que se puede eliminar. Abandonamos la explotación prehistórica para iniciar la búsqueda de aquella explotación que durante el siglo XIX y el siglo XX extrajo gran cantidad de mineral de este lugar. Muchas de las entradas se encuentran ya cegadas, otras prácticamente ocultas a la vista. Vamos cuando queráis. ¡Wow! Impresionante. Por aquí, sí, sí. No iba a pisar el agua, ¿eh? Sí. Y así llegamos a la galería que conecta con la cuevona, el gran boquete que une la explotación prehistórica de la parte superior con la moderna de la parte inferior, y que ahora estamos inspeccionando. Hemos descendido de la parte superior de la cuevona a una galería que se conoce con el nombre de Galería Passeres, que sabemos por la documentación que es de la segunda mitad del siglo XIX, prácticamente las primeras fases de la explotación. A medida que continúa avanzando la mina, esta galería quedó colgada y nos la encontramos ahora mismo justo precisamente a la mitad del gran anchurón que supone la cuevona. Aquí ahora, a mi espalda hay una caída de más de 30 metros. Tras recorrer angostas galerías llegamos hasta el corazón de la profunda,
Una zona de explotación a cientos de metros bajo la superficie a la que nadie ha accedido durante casi 100 años. Es Florencio Fernández el primero que entra en ella para comprobar que en su interior el ambiente es compatible con la vida y que no existe ningún riesgo para el resto de la expedición. Bueno, estamos dentro de una cámara de explotación minera, de minería antigua, donde se ha utilizado madera para sostenimiento y posteo y donde hay que entrar, bueno, en condiciones de precaución, con equipos medidores de gases, principalmente oxígeno. En esta cámara pues hay un ambiente algo enrarecido, ciertas concentraciones de CO2 dentro de límites reglamentarios. Estamos en valores seguros de CO2, el oxígeno está también con valores adecuados, 27. Y esto es uno de los controles principales, el entrar en huecos mineros. Posiblemente la madera es la que está dando esas condiciones de ambiente CO2. Es un gas que es anóxico, que sustituye al oxígeno, pero no es tóxico. En condiciones de control del contenido de oxígeno podemos estar en la cámara en condiciones seguras. Bueno, es un resto de minería, se puede visitar, hay que movilizar recursos y poner las condiciones adecuadas, pero es un sitio de minería antigua donde podemos enseñar a la gente interesada en estos temas de minería. Es singular, es ver estos procesos y procedimientos de explotación, y ahora ya hay otros métodos, pero ver en qué condiciones se trabajaban las minas entonces, cómo era beneficiado el mineral y hacia dónde ha ido la minería ahora con máquinas. Y ciertamente es un patrimonio minero a conservar en lo posible y para enseñar a futuras generaciones. Es una alarma por CO2. Posiblemente al remover las condiciones de la cámara han aumentado los valores. Estamos dentro de límites seguros, es la primera alarma que se puede. Con las comprobaciones realizadas y extremando al máximo las precauciones, es el ingeniero de minas Roberto Matías quien accede a la claustrofóbica cavidad. Impresionante el sitio. Y es el único que se conserva de estos, ¿eh? No hay más. Nos encontramos en una de las cámaras de explotación del siglo XIX, cuando se redescubrió esta mina. Se fue extrayendo el mineral para aprovechar principalmente los óxidos de cobalto, y en estos huecos era necesario hacer un pequeño sostenimiento por la posibilidad de que hubiese un hundimiento de los trabajos, ¿no? Estamos entroncando con las labores prehistóricas y por lo tanto es una zona relativamente inestable. Aunque parezca que esto está un poco sujeto por 4 palillos de madera, el terreno se sostiene solo. Imaginémonos trabajar aquí con lámparas de carburo hace 150 años, de una forma bastante precaria, y sacar mineral que de algún modo prácticamente no se aprecia bien. Cuando estás viendo la luz amarilla del carburo, pues no tenía un matiz de colores como podemos ver ahora, ¿no? Aquí hay minerales de distintas tonalidades, pero principalmente el óxido de cobalto, que es lo que se sacaba aquí, es de color negro. Y así sistemáticamente toda la gran cuevona, que es fruto del hundimiento de estas bóvedas, se fue formando y continuaba la mineralización hasta 180 metros de profundidad. Una labor verdaderamente espectacular. Por esta razón, esta mina fue la mayor productora de cobalto de España del siglo XIX.
La oscuridad que habitualmente inunda la profunda impide ver que esta mina es un lugar multicolor, fascinante. Los ocres de la tierra se entremezclan con verdes y azules brillantes, motas negras y brillos de otros minerales. Precisamente, esos son los colores que movieron a los cientos de mineros que aquí abajo se jugaron la vida, sabedores de que cada una de las picadas podría ser la última. En esta mina se explotaban principalmente minerales de cobre y de cobalto. El cobalto, el óxido negro de cobalto, como su nombre indica, son todas las manchas negras que tenemos, se denomina heterogenita. En aquella época el cobalto se utilizaba fundamentalmente para hacer la cerámica, la porcelana de color azul, y posteriormente, ya a finales del siglo XIX, se empezó a mezclar con el hierro para hacer aleaciones de alta resistencia. Y también tenemos minerales verdes de cobre que incluyen en algunos casos también cobalto, sulfoarseniuros de cobalto y de níquel. Es una mina muy compleja y muy interesante, porque esta mina además es un punto de interés mineralógico muy grande. Los colores no son el único secreto que hay en el corazón de la profunda. Esta mina también contiene minerales que nos podrían hacer millonarios y además un peligro añadido que no todas las minas tienen. Es un enemigo invisible a los sentidos, pero que puede ser letal. Tenemos una enorme cantidad de oro en esta mineralización, que apenas se descubrió en los años 20, pero a partir de los años 80 se ha llevado investigando sistemáticamente y todavía hay un permiso de investigación vigente en esta mina y se han realizado varios sondeos en los últimos años. El otro gran secreto ha permanecido desapercibido durante muchos años, pero está íntimamente ligado a la mineralización y se trata del uranio. Esta mina es una mina de cobre, cobalto, oro y uranio. Y el uranio se encuentra asociado a estos minerales verdes y vamos a ver cómo nos activa un contador de radioactividad. Más de 100 veces la radioactividad normal, y es debido precisamente al contenido en uranio de esta mina. Este uranio no es peligroso, se trata de radioactividad natural. No es peligroso en el sentido de que está confinado en la roca. Si nosotros llevásemos este polvo a nuestros pulmones, sería verdaderamente peligroso. Estando confinado no hay ningún problema. Dejamos que las entrañas de la profunda vuelvan a descansar a la espera de que alguien quiera volver a despertarla de su letargo. Las localidades que la rodean la miran desde el fondo del valle, sabedoras de que las historias que aquí se vivieron forman parte de una historia que debe ser conservada y respetada. Una mina aquí es una casa. Al final siempre ha sido el lugar en el que han estado, el lugar en que han pasado miles y miles de horas, que para alguien que pueda ser externo a la minería, como yo, que prácticamente no he entrado en minas, o cualquier persona, es un lugar hostil, es un lugar peligroso, que acongoja esa oscuridad. Sin embargo, para los mineros, entrar en lugares como este o en minas de carbón es algo que tranquiliza, es algo familiar para ellos y que tienen unas ganas tremendas de resurgir. Con la posibilidad de que se pueda resurgir de una u otra manera, ellos lo ven súper factible, lo ven incluso dentro de lo que cabe fácil, porque la voluntad que nos encontramos con los pueblos mineros de esta zona es grandísima. Al final es gente con mucha experiencia y que con el simple hecho de darles facilidades, de darles un poquito de financiación, un poquito de ayuda, harían maravillas, harían cosas que pondrían a esta zona en el mapa de España y prácticamente de Europa. Eso sería la verdadera transición, la verdadera reconversión, que muchas veces se escucha, muchas veces se habla, pero en sitios como este, en sitios como digo en toda la cuenca ciñera matallana, Bernesga,
realmente no se escenifica, realmente sigue esa precariedad. Sería totalmente el éxito. Pero no han acabado las sorpresas de la profunda. La explotación va mucho más allá de las galerías subterráneas, y aunque los edificios han desaparecido, aún permanecen visibles otras estructuras que sirvieron para explotar la mina. Los trabajos en la mina finalizaron hace 9 décadas, pero aún se pueden identificar algunas de las estructuras que permitieron su funcionamiento durante los últimos años. Construcciones que, entre otras cosas, sobrevivieron a una guerra civil. Esto es una obra de calidad, ¿eh? Todo lo que hemos visto arriba, el explosivo utilizado se guardaba aquí en esta cavidad, completamente seca. Fijaros que estamos en pleno invierno y no hay ni una gota de agua, absolutamente nada de agua. La pólvora no se puede mojar, por eso estaba tan exigente el encontrarlo en lugares secos. Solamente la humedad del aire incluso puede estropear la pólvora. Si se quedaba sin explosivo la mina, no podía funcionar, porque toda la forma de trabajar ya era exclusivamente con los explosivos. Mientras que en la prehistoria ya veis que básicamente con herramientas muy limitadas pues se podía hacer todo eso. Cuando entró la ley de la policía minera y todo esto, que ya empezaba a haber polvorines controlados y se controlaba todo el tráfico de explosivo, se controlaba todo, porque ya sabes que se podía utilizar muchas veces para cosas que no eran afines a la mina. Había mucho vandalismo, mucho. Las minas alrededor, si podían robarte el explosivo, te lo robaban. Era una posibilidad. Fíjate tú qué pillería, ¿eh? Claro, en aquella época, imagínate el transporte del explosivo hasta estas zonas tan apartadas. Claro, desde la fábrica, que sería en Arrola, me imagino. Yo creo que vendría de León, incluso de la zona, la meta central, porque en aquella época la pólvora se fabricaba donde tuviese las materias primas. Y eso no lo había por aquí. Donde estáis vosotros sería el explosivo, pólvora, porque en aquella época la dinamita no estaba inventada prácticamente, y aquí estarían las mechas. El polvorín se siguió utilizando para otros fines, y ahí tenemos inscripciones del año 55, año 57, porque yo cuando vine por primera vez a esta mina, aquí se alojaba el pastor, que tenía el ganado por aquí. Aprovechado. Completamente aprovechado, y lo bien que se ha respetado, que ha estado hasta ahora intacto. Mira las huellas. Desconocemos quiénes son estas personas, pero han dejado aquí su huella. Quizás si preguntamos a algún señor del pueblo. No, yo he preguntado y no. Lo único que me dijeron es que se suicidó una vez una persona aquí en la mina. Una de las grandes preguntas sobre la profunda es saber dónde iba a parar el material extraído de aquí. Las viejas fotografías revelan un sistema de postes y vagonetas que desembocaban aquí, a 4 kilómetros de la bocamina. Son los restos de la Fabricona, un complejo industrial que permitía tratar el mineral en bruto y dotarle de valor. En los años 20 se reactivó la minería en la profunda y se construyó esta impresionante fábrica que tenemos a nuestras espaldas. El mineral venía de la profunda hasta aquí por un cable aéreo con postes de madera que todavía se puede encontrar en los mapas topográficos, y aquí se procesaba en una instalación pionera en la época. Se hizo una fábrica electrometalúrgica que se encargaba de sacar el cobalto directamente de sus minerales. Esta instalación solamente había 2 en España, en Peñarroya y esta de aquí. Funcionaba con electricidad, se tuvo que hacer una central hidráulica específica para esta mina. Tuvo una vida muy efímera porque en los años en los que se construyó vino la gran crisis del 29 y afectó a todo el mundo. Y esta fue una de las fábricas que sufrieron también el cierre. Después de haber sido abandonada la fábrica, en la Guerra Civil Española
fue bombardeada por la Legión Cóndor, que estaba estacionada en el aeropuerto de León, y a partir de ahí pues quedó hecho una ruina absoluta. Pero en su momento fue la mayor fábrica de electrometalúrgica que hubo en España. En estos momentos la mina La Profunda es un referente de patrimonio industrial minero y patrimonio arqueológico que apenas tiene todavía un desarrollo turístico que deberíamos de potenciar. Sería una nueva fase de minería, en este caso no extractiva, sino cultural, que es ahora mismo el futuro de muchas de las instalaciones mineras que tenemos en nuestro país. Es un futuro muy interesante y posible a corto y medio plazo. Los minerales de La Profunda son un tesoro, los que los prehistóricos buscaron, los que los modernos arrancaron. En sí, La Profunda es un tesoro que merece la pena no olvidar, porque no solo es una mezcla de materiales lo que salió por su bocamina. De allí salieron historias de personas que quedaron siempre marcadas no por el fuego, sino por el frío, por los golpes de martillo, por los ecos de las voces, por el sonido de las vagonetas. Marcas que se quedaron para siempre en su ADN y que hacen que las gentes de este lugar, cada vez que miran a la montaña, sientan ese calambrazo nacido en el pasado y que puede ser la energía necesaria para avanzar al futuro.